Hola, mi nombre es Marisol Espinosa Castro. El día de hoy vamos a tratar un tema importante en el área de investigación y es análisis de datos. Pues bien, los análisis de datos de investigación es un proceso utilizado por los investigadores para reducir los datos a una historia e interpretarlos con el fin de obtener información. ¿Ustedes se han preguntado cuál es la importancia de analizar datos de investigación? Pues se los tengo. Tiene un propósito fundamental y es analizar los datos de investigación, obteniendo información que pueda ser útil para un trabajo y que permita describir y resumir los datos, identificar la relación entre variables, comparar variables, identificar la diferencia entre variables y proporcionar resultados. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo hacer un análisis de datos en una investigación? Para realizar análisis de datos de investigación es importante tener 3 elementos necesarios: la organización de datos, la reducción de datos, mediante la integración y la caracterización, de modo que los patrones y los temas puedan identificarse y vincularse fácilmente. Ahora bien, existen unas fases importantes que se deben de tener en cuenta al realizar un análisis de datos. Entre ellos está la fase 1, que es la validación de datos. La validación de datos se hace para entender si la información relacionada está acorde con los estándares preestablecidos, es decir, está acorde a su investigación, para que no haya una muestra sesgada. Y esta fase se divide en 4. Está el fraude, evitar que existan fraude; la proyección, asegurar que cada participante realice la encuesta o la información a realizar, valga la redundancia; está los procedimientos, cerciorarse dentro de los procedimientos que los estándares éticos se cumplan. Y por último, dentro de las 4 fases está la exhaustividad, asegurarse de que el encuestado conteste todas las preguntas, verificar que haya contestado todas las preguntas. Como bien es importante analizar, los análisis de datos, como cualquier información, trae información errada, lo cual es importante que con la edición se pueda corregir esos pequeños errores que están dentro de la investigación, para evitar que la investigación o el análisis realizado se presente con errores. Y por último, la tercera fase es la codificación de datos. Se puede decir que es la más importante, porque dentro de ellos está la preparación de datos, pues se asocia con la agrupación y la asignación de valores a la respuesta de la encuesta. Un ejemplo, supongamos que una encuesta se completa con un tamaño de muestras de 1000. Entonces es importante que el investigador crea un rango de edad, es decir, cuál es la edad que se va a utilizar para esa muestra, para distinguir a los encuestados en función de su edad. Por ende, es más fácil analizar pequeños cubos de datos que tratar con grandes pilas de datos.
Por esa razón, existen técnicas para analizar los datos de investigación. Hay técnicas como la cualitativa y la cuantitativa. El día de hoy les voy a dar un pequeño ejemplo de la cualitativa. Dice que los datos cualitativos se presentan de manera verbal, en ocasiones en gráficas. Se basa en la interpretación. Las formas más comunes de obtener esta información es a través de entrevistas abiertas, grupos de discusión y grupos de observación. Es decir, básicamente lo que se hace es, a través de entrevista, analizar los grupos de observación, su comportamiento, la forma en cómo realizan la encuesta y adicionalmente también la información debe ser clara y veraz para poder tener unos resultados específicos de ellos. Muchísimas gracias. El día de hoy les hablé un pequeño resumen sobre análisis de datos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.